Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de Filosofía Social y Política. En esta ocasión nos vamos a referir a la filosofía griega clásica, es decir, los tres grandes filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles. En buena medida, podríamos decir, esa distinción de ser grandes filósofos se les ha dado la posteridad, es decir, es algo que en cualquier momento podemos reevaluar. No cabe duda de que han dado grandes aportes a la historia del pensamiento humano, pero en el terreno concreto de la filosofía social y política, pues posiblemente sea un poco más discutible qué tan valiosos resultan para nosotros a la altura del siglo XXI. Comparten los tres filósofos una característica llamativa, y es de que los tres son contrarios a la democracia. No solamente son muy críticos hacia el régimen democrático, sino que se manifestaron abiertamente en contra. En el caso de Sócrates, incluso podríamos decir con una conducta de tipo subversivo, es decir, contrario a las tradiciones y a las leyes que regían la Atenas democrática, y como añorando un tiempo pasado en el cual pues, había habido reyes, dictadores, una timocracia, ¿verdad? Alguien que dictaba pues, las órdenes y sobre todo donde gobernaba una especie de aristocracia. El conjunto de polis griegas se va a dividir entre polis o ciudades-estado gobernadas por un sistema de aristocracia, es decir, por un grupo considerado los mejores, pero normalmente coincide con la capa social más rica y más poderosa, y otras encabezadas por Atenas, pero es también una buena cantidad de polis que se rigen por la democracia, es decir, es la mayoría de la población, en este caso, pues podríamos decir la preponderancia la tienen los grupos de la clase trabajadora. A la altura de nuestro tiempo, obviamente, nosotros estamos en una posición de defensa de la democracia, de defensa de todo ese legado que la griega antigua, la Grecia clásica, nos ha dado. La misma palabra política es una palabra de origen griego, ¿verdad? No solamente los asuntos públicos, sino los asuntos de la polis, los asuntos de la comunidad. Ahí viene la palabra política. Y la palabra democracia también, sin duda, proviene de ahí. Gracia sería poder, demos es el poder del pueblo, o más exactamente el poder del pueblo reunido en asamblea, que es en las asambleas donde se tomaban las decisiones. Se debatía y finalmente se ponía a votación y se tomaban las decisiones, y la siguiente asamblea podía perfectamente cambiar esa decisión. Y también en las asambleas se elegían los cargos por cierta cantidad de tiempo, etcétera, etcétera. También es de origen griego la palabra demagogia, ¿verdad? Es decir, que ahí tenemos no solamente los avances que a nivel del sistema político pues hemos venido dando como humanidad, sino también los riesgos y los problemas del sistema político. En el caso de Sócrates, pues mucho se ha insistido en el carácter ético de Sócrates, en sus enseñanzas, sobre todo en cuanto a la vida de Sócrates, porque claro, sí hay que resaltar, es un autor que no escribió nada, toda su enseñanza era oral, en ese método se va a decir peripatético, que era el de caminar, pasear por esos largos pasillos en los edificios de esa Grecia antigua, y en ese paseo se iban discutiendo las cuestiones, los temas con los discípulos. Se ha dicho de un método dialéctico, más bien la palabra sería dialógico, es decir, es a través de un diálogo donde sí surgen posiciones contrapuestas y donde Sócrates va avanzando los argumentos, va rebatiendo los argumentos contrarios hasta finalmente llegar a una conclusión que parecería la razonable y justa. Pero, claro, obviamente en la época no había forma de grabar esos diálogos, entonces lo que nos ha quedado es lo que Platón dice de Sócrates. Platón fue discípulo directo de Sócrates y en sus famosos diálogos pone a Sócrates como protagonista, de forma que quien realmente está hablando y está argumentando es Platón, pero lo hace aparecer a través de la figura de Sócrates. Y en muchos casos pues hay un poquito de duda hasta qué punto es Sócrates, pensamiento de Sócrates o el pensamiento de Platón. Ya en la última obra deja de ser Sócrates el protagonista, pero en la mayoría de las obras platónicas siempre aparece Sócrates
y entonces el propio Platón aparecería, él mismo pues se aparece como una prolongación de Sócrates. Bueno, lo famoso de Sócrates, el juicio que le hicieron y la condena, es evidente de que resultó una molestia, ¿verdad? Empezó a ser acusado de actividades subversivas, de actividades en contra de la moral, de impiedad, es decir, que iba en contra de los ritos religiosos, etc. Y también de estar desviando y deformando a los jóvenes. Y entonces, en un principio, lo que están queriendo es deportarlo, una figura que existía en la época llamado ostracismo, por el cual se hacía una votación y si se reunían más de 6.000 votos, esa persona tenía que apartarse de la ciudad y durante 10 años vivir lejos de la polis. Pasados los 10 años podía regresar, no le tocaban sus propiedades, es decir, había cierto respeto, pero como que dice, quitarse esa molestia de encima o ese problema de encima. La cuestión es que Sócrates no va a aceptar ese tipo de sentencia que le están proponiendo. Y él insiste en que su vida no tiene sentido lejos de la polis, lejos de la comunidad, y que por lo tanto prefiere ser condenado a muerte. Prefiere la muerte antes que abandonar Atenas. Sus enemigos, que está claro que no quieren hacer de él un mártir, lo que quieren es callarlo, ¿verdad? Entonces le proponen, bueno, te vamos a permitir que sigas en Atenas, pero que ya no sigas filosofando, que ya no sigas enseñando, que ya no puedas estar dando clases a los jóvenes. Y entonces nuevamente Sócrates rechaza eso. Prefiere la muerte antes que renunciar a la filosofía, antes que renunciar a dar clases de filosofía a los jóvenes. Para mí la vida no tendría sentido si me ponen esa condición. Y entonces, puestos ya en ese extremo, en esa tesitura, los jueces finalmente deciden, bueno, pues entonces quedas condenado a muerte. Y todavía la aplicación de la pena viene un poco tramposa, porque no es que te vamos a ejecutar, sino que le dan un frasquito con el veneno, la famosa cicuta, era el veneno que usaban cuando se trataba de ejecutar a algún dignatario, y entonces no se lo aplican, sino que le dan a él el frasquito para que él mismo se tome el veneno. Y entonces, claro, lo que va a quedar para la historia como un acto heroico, como un acto de consecuencia con sus propios pensamientos, sus propias ideas, es que Sócrates, en vez de eludir, se toma el veneno y muere, ¿verdad? Y muere. Y sabemos que la postura de él, según nos ha relatado su joven discípulo Platón, es que él planteaba que las leyes hay que obedecerlas, incluso si son leyes injustas. Entonces él no está de acuerdo con el juicio, con los argumentos, con la sentencia que le han dado, pero esa es la ley y por lo tanto acata la ley, y es consecuente con su pensamiento, con su principio. Hay que obedecer las leyes aunque sean injustas, ¿verdad? Que refleja obviamente una posición muy conservadora, ¿verdad? Es necesario que existan las leyes y lo importante para que haya orden, para que la sociedad funcione, es cumplir las leyes, aunque no nos gustan o aunque nos parezcan injustas, o aunque pudiéramos demostrar que son injustas. Bueno, eso es en realidad bastante discutible, ¿verdad? Sócrates tiene muy buena prensa desde el punto de vista ético, etcétera, pero su pensamiento es bastante discutible. Por ejemplo, Gandhi en la India no siguió ese concepto de Sócrates, sino al revés, ¿verdad? Ante las leyes injustas del colonialismo inglés, él lo que llamó es a la desobediencia pacífica en este caso, ¿verdad? Dejar de obedecer la ley esa en la cual había que pagar un impuesto por la sal. Era un monopolio que tenía Inglaterra. Y aunque era un producto sumamente barato y por lo tanto el impuesto era una carga muy mínima, pero si es el símbolo, y es lo que va a agarrar Gandhi, desobedecer la ley, porque la ley es injusta. Desobedecer la ley. Hasta cierto punto en la tradición judeo-cristiana, el Dios de Abraham también, Abraham es al que desobedece la ley judaica, ¿verdad? De que había que sacrificar al primogénito, y es a partir de ahí que tiene una nueva concepción de lo que es justo y de un Dios que no puede, no es factible pensar que Dios quiera una injusticia como es la de que él sacrifique a su hijo, ¿verdad? Y a partir de ahí, en donde Abraham desobedece la ley, ¿verdad? Y sacrifica un corderito en lugar de sacrificar a Isaac, a su hijo, es que surge
esa nueva ética y esa nueva religiosidad de todo ese tronco judío-cristiano, ¿verdad? El Dios de Abraham pasa a ser pues el Dios de la religión judía, también del cristianismo y finalmente del Islam, ¿verdad? El Dios de Abraham. Entonces, mucho cuidado con enaltecer demasiado el carácter ético de Sócrates y no tomar en cuenta ese tipo de contradicciones, ¿verdad? ¿Hasta qué punto él es un mártir por la filosofía? Bueno, en parte sí, pero yo diría, en todo caso, un mártir del magisterio. A mí me parece que lo más decisivo es que él se niega a dejar de enseñar. O sea, él no hubiera podido seguir pensando, haciendo filosofía en este sentido. Ni siquiera escribía libros, entonces hubiera podido seguir desarrollando su filosofía, pero claro, para él sí no se trata de quedárselo para él, así como le tocó a Galileo Galilei cuando ha sido condenado por la Inquisición, ¿verdad? La Iglesia Católica. Lo obliga a jurar todo y dice, bueno, te quedas encerrado en la torre y te permitimos seguir investigando, ¿verdad? Pero no vas a publicar nada. Todo lo que escribas y todo lo que desarrolles nos lo va a entregar a nosotros. Y Galileo, con tal de salvar la vida, va a aceptar esas condiciones. Sócrates no. Sócrates rechaza eso, ¿verdad? Entonces, es su negativa a ya no filosofar, pero sobre todo a ya no enseñar, ¿verdad? Ese sería realmente el carácter ético y sí, realmente una lección muy importante. Bueno, con Platón encontramos el idealismo platónico, ¿verdad? Un autor muy importante en diferentes ramas de la filosofía, el mundo de las ideas como el mundo que tiene mayor realidad, mayor entidad, y bueno, es un punto de vista para según qué cosas, ¿verdad? La idea de círculo, pues sí, la tenemos en nuestro cerebro, un círculo perfecto, que cualquier círculo que dibujemos o que encontremos en la naturaleza no va a ser tan perfecto como es, ¿verdad? Y puede aplicarse para según qué temas, incluso filosofía política, ¿verdad? Encontramos un montón de defectos en la democracia en nuestro país, comparándola con ¿qué? Con la idea de democracia que tenemos. Es que no es auténtica libertad, lo estamos comparando con la idea de libertad. No hay justicia, lo estamos comparando con la idea de la justicia. Entonces, digamos, el punto de vista del idealismo no se puede descartar así, sin más, sino que tiene cierto juego para según qué temas, para según qué preguntas. El problema es que Platón sí era bastante dogmático y en todo plantea que es el mundo de las ideas, el mundo perfecto, y lo otro no tiene una existencia real. En eso se acerca un poco a aquel planteamiento del budismo, ¿va? De plantear que no se puede probar la existencia, ¿verdad? Y que lo real, la realidad dura, digamos, está en otro lugar, ¿verdad? Algo así está planteando Platón. En el tema de filosofía política y social, tiene tres obras. Una obra más joven, ¿va? Cuando él hace poco que ha abierto la academia, ¿verdad? Cerca de donde estaba la estatua del héroe académico, y desde ahí nos va a quedar la palabra academia y lo académico como un legado importante. Bueno, pues en esa obra República, él habla de que la sociedad está dividida en tres grandes grupos. Recuerda un poco el tema de las castas en sociedades orientales, porque habla de los gobernantes, ¿va? Que tienen una virtud propia para ello, que sería la virtud de la prudencia y de la sabiduría, ¿va? Los guerreros, ¿va? Los que están para defender la polis, para defender la comunidad, cuya virtud principal es la fuerza y el valor, la valentía. Y por último, la masa popular, la masa de los trabajadores, que la virtud que les pide es la templanza, es decir, la moderación, ¿verdad? Es el mundo donde hay más necesidades, entonces, ¿verdad? Que no exijan demasiado, ¿verdad? Que no aspiran demasiado. Y habría una virtud en conjunto para toda la sociedad dividida así en estos estratos, que sería la justicia. Para que la sociedad funcione bien, es muy importante que la justicia funcione. Y entonces dentro de esto lo que va a hacer Platón es distinguir las distintas formas de régimen político, ¿va? La monarquía le parece que puede ser la mejor, pero a veces el tema que depende mucho de las cualidades y la formación de ese monarca, ¿verdad? Él va a insistir mucho en formar al monarca como un rey filósofo o hacer que el filósofo sea rey. Si no es así, el mejor régimen sería la aristocracia, ¿verdad? Aristocracia, cracia, poder, aristos, es una élite, los mejores. Pero muchas veces la aristocracia se convierte en una oligarquía, ¿verdad? No en jerarquía, poder, oligos, un grupo
ahí ya no es que sean los mejores, son los más ricos, los más poderosos. Y entonces critica Platón de que ya ahí se pervierte, porque entonces ya no se trata de una polis, sino de dos. La polis de los ricos y la polis de los pobres. Muy difícil mantener una unidad, muy difícil que se pueda gobernar sin mayor conflicto. Y desde luego el peor régimen es el de la democracia, ¿no? Donde el pueblo ignorante, ¿verdad?, con poco conocimiento, movido por las pasiones que toma las decisiones, es el peor régimen político de todos. Así lo va a ver Platón. Y en torno a esas ideas de la república se va a mantener ya el platonismo hasta que ya a una edad bastante avanzada él escribe una segunda obra, ¿va? El político se centra más ahí en el rey filósofo, lo ha tratado de llevar a la práctica en Siracusa, ¿verdad?, donde hay un tirano y él va a tratar de convertirse en algo así como el consejero y lograr un buen gobierno. Al final fracasa, después con el hijo va a hacer un segundo intento, de ahí va a fracasar. Pero bueno, está tratando de llevar a la práctica las ideas expresadas en el político, donde ha corregido algunas cosas. Básicamente ha corregido eso del tema de la justicia como el cumplimiento de las leyes, y ahorita se aparta de aquel precepto de Sócrates y plantea que lo importante es que la capacidad del rey filósofo y que gobierne bien, ¿verdad?, incluso si se le toca apartarse de las leyes. No es tan importante que cumpla las leyes. El dictador, el rey filósofo, será un buen gobernante en la medida que consiga buenos resultados. Y todavía hay una última obra, Las Leyes. Ya en una edad muy avanzada, Platón se corrige bastante a sí mismo, porque ahora sí plantea que el buen gobierno está en que se cumplan las leyes, en que haya leyes claras, establecidas, que todo el mundo las conozca y que se cumplan las leyes. Incluso va a aceptar una posibilidad de democracia si se cumplen las leyes, ¿verdad? O sea, que la asamblea esté dictando leyes que éstas se cumplan. Entonces, hay una cierta corrección con respecto a lo que ha sido anterior, aunque sigue siempre manejando temas de un gran idealismo. Por ejemplo, el tamaño ideal de la polis, el tema del comunismo, que toda la propiedad sea en común para evitar esa división entre ricos y pobres, y las pasiones, las ambiciones, la envidia, etcétera, ¿verdad? Incluso habla del comunismo, de una propiedad en común de las mujeres. Imagínense el patriarcado y el machismo de la época para que un filósofo como Platón llegue a plantear eso, ¿verdad? Y no solamente eso, sino hay ciertas cuestiones un poco como esotéricas, ¿verdad?, que les dicen de aquellas afirmaciones que solo en Occidente había auténtica filosofía. Que Platón, por ejemplo, pone una cifra del tamaño, la cantidad de habitantes que debería tener la polis ideal, y la cifra en 5040, y esa cifra exacta es, por una cuestión cabalística, es la cifra que resulta de multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 y por 7. ¿No? Ya 7 es en sí un número simbólico, ¿verdad? Y entonces todos los múltiplos hasta llegar a 7 dan como resultado 5040. Ese sería, dice él, el tamaño ideal. No puede que no sea muy grande, sino que tenga ese tamaño. Entonces, de alguna forma, sí, Platón se mantiene en ese idealismo hasta el final, y ahí hay una bonita diferencia importante con el que ha sido hasta discípulo de él, Aristóteles, que fue alumno suyo en la academia durante como 20 años, pero finalmente cuando ya Platón está ya muy mayor y tiene que pasarle, diríamos, el liderazgo de la academia, en vez de elegir a Aristóteles, que es el discípulo claramente más brillante, le deja el negocio a un sobrino suyo. Ahí es donde Aristóteles, decepcionado, se aparta, se va a salir de Atenas, y cuando regresa va a abrir su propia academia con el nombre de Liceo. Como es extranjero, no puede ser dueño de una propiedad, y entonces al final la propia ciudad le permite usar lo que habían sido cuadras para caballos de la ciudad, y con el nombre Liceo va a funcionar esa academia de Aristóteles. Aristóteles es muy interesante porque él plantea, ya no es el tema de las ideas solamente, sino la mezcla, ¿va?, entre una más realista, el ilemorfismo, que es la mezcla entre la parte de materia con la parte de la forma. Entonces, digamos, habría algo que sería la materia. Pon el ejemplo de una estatua, ¿va? Desde el punto de vista de material, es un pedazo de mármol, pero
no podemos describirlo aquí a un pedazo de mármol, no, aquí hay, ¿verdad?, una escultura que es una mujer desnuda que en realidad representa a la diosa Afrodita, la diosa del amor, con un montón de simbolismos, ¿verdad? Entonces, lo más importante es esa parte espiritual, es decir, la forma. En el terreno de la política, en el terreno de la comunidad humana, entonces también, ¿verdad?, ¿qué es la patria? ¿Qué es la poli? Bueno, el conjunto de los ciudadanos, sí, pero estos ciudadanos nacen, viven, mueren, vienen otros. Entonces, ¿qué es lo que realmente permanece? ¿Qué es lo que mantiene esa unidad como comunidad? ¿No? Entonces, mira, la Constitución que tenga esa poli, el conjunto de leyes, el conjunto de tradiciones, etcétera, a su propia cultura, ¿no? Eso es lo que hace que Atenas sea Atenas, los atenienses sean atenienses, digamos, esto todavía hasta nuestros días, ¿verdad? Había una parte que es como más concreta, más material, y otra parte más naturaleza espiritual, la forma, ¿verdad? Y un punto de vista bastante empírico, en vez de decir la política es una ciencia, es episteme, él va a decir, no, la política es doxa, es opinión, ¿verdad? Por eso hablamos de ortodoxo, heterodoxo, ¿verdad? O sea, es opinión. Y por lo tanto, muchas polis diferentes tienen distintas constituciones. Aristóteles va a estudiar 158 constituciones diferentes, ¿verdad? Y entonces va a plantear cómo, qué tan adecuada sea para las características de este pueblo y también la posibilidad de agarrar de diferentes constituciones para crear su propio modelo, ¿verdad? En ese sentido, se aparta un poco de aquel idealismo duro y en su obra política más bien se propone el lado del realismo. Del realismo. Él va a pretender, va a plantear que hay tres formas de régimen político en las cuales se puede alcanzar el bien común, se puede aspirar a la felicidad, que sería monarquía, aristocracia y llama república, ¿verdad? No utiliza politeia, ¿verdad? No es exactamente democracia. Diferentes formas de quién está gobernando y con qué objetivos, ¿verdad? Y sí, la posibilidad de la reformación en la cual la monarquía se convertiría en tiranía, la aristocracia en oligarquía y finalmente esa politeia o esa república en democracia, que sí le parece el peor de los regímenes posibles. La democracia termina siendo demagogia, termina la muchedumbre eligiendo a un tirano y la cosa termina muy mal desde el punto de vista de Aristóteles. Bueno, Sócrates y sobre todo Platón y Aristóteles han legado pues mucho a la historia de la filosofía occidental y del pensamiento humano. En el terreno concreto de la filosofía social, filosofía política, en mi modo de ver, ¿verdad?, que no, tal vez muchos colegas no comparten, en mi forma particular de ver, su aporte no es tanto y es un planteamiento muy a favor de las clases dominantes, muy a favor de un conservadurismo, ¿verdad?, muy antidemocrático y por lo tanto bastante alejado digamos, de las necesidades de insumos que tenemos hoy día. Y de hecho ya la modernidad, ya lo vamos a ver, pues arranca con Maquiavelo, arranca rompiendo justamente con esa tradición de la filosofía clásica griega, rompiendo además con ese planteamiento de que vaya unidos política y ética, ¿verdad?, y que esa sería la mejor forma de gobierno. Maquiavelo va a ser mucho más descarnado, ¿verdad?, llevando el realismo a Aristóteles mucho más allá, a ver cuál es la realidad. Lo que me interesa es ver cómo funciona en sí la política. Bueno, lo vamos a ver esto en otra sesión. Muchas gracias por la participación de ustedes, por estar siguiendo esas clases y hasta una próxima ocasión.